Hola, bienvenidos a Abriendo Posibilidades. Yo soy Andrea Carrillo. El propósito de este podcast es dar a conocer una nueva visión para el trabajo social. Así que si eres un profesional en esta carrera o te interesa, este podcast es para ti. Aquí descubrirás que el trabajo social no solo es lo que nos han contado. Conocerás de cerca experiencias de personas que han llevado nuestra profesión al siguiente nivel. En este episodio me encuentro con Xiomara Paxi. Ella es trabajadora social egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Educación Especial por la Universidad de Cádiz gracias a becas OEA y una maestría en Innovación Social y Economía Solidaria en la Universidad de Salamanca gracias a la beca del Banco Santander. Xiomara tiene experiencia en planificación, gestión, monitoreo y evaluación de propuestas de intervención e investigación en problemáticas sociales. Desde el 2019, junto a colegas del sector salud y educación, fundaron una organización llamada Sembrando Sueños, que busca impactar en la vida de peruanos inmigrantes en relación a la salud y educación con un enfoque comunitario y de igualdad de oportunidades para todas y todos. Xiomara, además, fue productora ejecutiva de la obra teatral Mary Richmond, Tú y los Otros, que cuenta la vida de una mujer norteamericana pionera del trabajo social que lucha por la justicia en una sociedad fragmentada. Ahora sí, empecemos. Hola Xiomara, estoy contenta de tenerte el día de hoy. Vamos a ir conversando un poco de lo que vienes haciendo en el trabajo social, pero quería abrir con esta pregunta que siempre hacemos a todas las personas que vienen al podcast y es básicamente, ¿por qué trabajo social? ¿Cómo así elegiste estudiar esta carrera profesional? Hola Andrea, primero gracias por el espacio, creo que Abriendo Caminos nos permite justamente mostrar un poco nuestra realidad de cada una y nuestra historia. Yo estaba en duda entre las carreras que iba a estudiar como todo estudiante de quinto año y secundaria. Entonces fui a una academia, me hicieron un test vocacional y me salieron las ciencias sociales. Entonces yo busqué ciencias sociales en San Marcos, estaba pasando por una situación económica un poco baja. Entonces dije, bueno, tengo que irme a una nacional. Y entre las que me había salido, la última en buscar fue trabajo social porque dije, bueno, no la conozco, había escuchado sociología, antropología, arqueología, pero ya arqueología también la tenía descartado porque no me veía en la tierra todo el tiempo. Entonces, cuando ya encontré trabajo social, me gustó mucho la mirada de trabajar con comunidad. Y dije, qué chévere es trabajar con comunidad, ¿no? Y luego seguí buscando más, encontré a varios referentes como Norberto Dayón, que hace poco falleció, Eddie Evangelista, y entre otros autores ya más contemporáneos, obviamente también a Mary Richmond y otras trabajadoras sociales referentes para todo estudiante. Y me gustó mucho este tema, ya no solamente trabajar con comunidad, sino también caso, grupo, ¿no? Y después ya como trabajar un poco más amplio. Entonces creo que ver eso y luego ingresar a redes sociales, estaba muy de moda Víctor Nieto como ahora, y tenía todas las ramas de trabajo social y al ver que es tan amplia, creo que eso fue lo que más me motivó a estudiar luego trabajo social y a entrarme en todo tipo de rama, ¿no? O sea, no solo quedarme con una. Tú me estás contando algo que para mí es totalmente nuevo, porque yo soy de otra época, entonces cuando yo postulé a la universidad, lo único que yo tenía para saber lo que era el trabajo social era el prospecto. Existía obviamente el internet, pero no existía con tanta información como la hay ahora. Entonces, cuando tú me dices que buscaste y encontraste, para mí eso es wow, ¿no? Y cuánto de eso puede ayudar también a otros personas que están todavía lidiando con saber qué estudiar y ahora con tantos sistemas de comunicación que tenemos, qué interesante es poder seguir haciendo este tipo de publicaciones o información para poderles brindar a ellos un norte y un panorama. Y bueno, finalmente entraste a San Marcos. ¿Qué fue lo que encontraste en la universidad ya respecto al trabajo social? ¿Era como lo que habías investigado? Cuéntame un poquito ahí. Ahí sí fue bien fuerte porque estuve en un síndrome de impostor casi un mes, que casi pierdo el ciclo, porque tenía 17 años, entonces había pasado del colegio a la universidad muy rápido. Entonces me encontré, el primer día que llegué hubo una toma de San Marcos, que es la típica toma de San Marcos que siempre hay. Que también nos enseñan cosas ahí. Exacto, totalmente. Pero yo no tenía celular, por ejemplo, tenía un celular que solamente servía Messenger. Y me acuerdo que salieron en las noticias todo el tema de la toma y mi mamá estaba muy preocupada y recuerdo que me dijo, ¿qué es lo que está pasando en San Marcos? Y le dije, no, yo sé, voy a recoger uno de los papeles. Y había mucho ese tema del terrorismo, ¿no? Y todo esto.
Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, no, no cojas ningún papel. Luego entendí el porqué también como que el contexto y luego el tercer día había levantado ya la toma y estábamos yendo a un seminario de trabajo social clínico con el profesor Jorge García, recuerdo. Y así como hace ratito mencionaban de que se habían ido o sea, habían conversado con Germana, que era el decano de la facultad. En mi caso me pasó con Jorge García, quien en ese entonces era director de escuela. Y yo estaba sentada en un tronco, me acuerdo, y me dijo, ¿qué estás esperando? Y le dije, es que abran el auditorio, creo que es acá. Y me dijo, no, es arriba, pero vamos. Y yo pensé que pues no era un invitado más porque estaba con su polo, todo chévere, ¿no? Y mi cabeza siempre con los decanos o los directores de facultades que son personas internadas, ¿no? Y cuando le presenta como el director de escuela me quedé como, ¿qué pasó? Porque yo dije, hola, ¿no? Como toda horizontal. Entonces, Claro. pero sí, fue algo chévere como ver esta perspectiva también de que incluso desde los directores o profesores son como muy horizontales con nosotros. Creo que eso nos permite seguirlo replicando al lugar que vayamos, ¿no? Eso es algo que aprendí mucho de ellos y no de agarrarse el saco y la corbata y siempre estar por encima de todos. Después aprendí un montón como el tema de que los profesores, o sea, tienen diferentes metodologías a lo que se compara mucho el prospecto que te dice investigación y como muy ceñida, ¿no? O los planes de estudio. Entonces creo que eso es algo que valoro mucho de la universidad y de la carrera como tal. Bien, y bueno, cuéntame un poquito, yo he estado mirando y siguiendo un poco algunas de tus publicaciones que has venido haciendo y en alguna de estas has comentado que tienes una enfermedad, digamos, crónica, si te sientes cómoda decirlo bien, pero hacia donde quería ahondar es cómo esto te ha llevado a trabajar, digamos, en el ámbito de repente de población, una población vulnerable que puede ser catalogada como una población de discapacitados de repente o personas con diferentes habilidades. Cuéntanos un poquito de eso respecto a ti y cómo crees que el trabajo social impacta, digamos, a ese tipo de población. Claro, yo, o sea, empecé a trabajar con personas con discapacidad en el 2017, 18, 19, porque justo tenía una abuela que había tenido ya una hemiplegia mitad de cuerpo, entonces recuerdo mucho de que por ello me quería inclinar mucho a trabajar con personas con discapacidad, con hemiplegia, también con personas que tal vez tengan un tema de enfermedad crónica, pero no sabía que luego de quererlo hacer iba a ser una paciente, ¿no? O sea, en el 2022 recién me catalogan como una paciente con dolor crónico, artrosis juvenil temprana, von Willebrand, que es una enfermedad que me produce hemorragias. Entonces creo que el cambio fue un giro de 180 grados. Claro. Porque una cosa es pensar en el otro y otra cosa es estar aquí en ese espacio, ¿no? Entonces sí, y haber ingresado, me acuerdo que en el 2021 ingresé en una escuela de cuidados paliativos que dictó la UNAM y estaba muy encantada con todos los mecanismos de trabajo, desde el trabajo social como seguimiento hasta la intervención con las familias, que creo que eso es algo muy importante porque a veces uno como paciente dice, oye, pero de verdad no me siento bien para poder ir, no sé, a una fiesta. Y tu familia es como que, oye, pero tienes que ir. anímate. Anímate, ¿no? Ánimo, tú puedes. Y luego como que tratas de entender al familiar también que está pasando por un duelo de que ya no eres la misma persona que eras, ¿no? Unos años antes o meses antes. Entonces creo que eso sí, ¿no? Como que me movió un poco porque cuando ya me diagnosticaron, era el mismo proceso que yo veía en otras personas, como en los casos que nos presentaban en la escuela, se estaba viviendo, ¿no? En una. Y creo que eso fue algo que me generó mucha empatía a partir de ese momento, ¿no? Cuando me internaban, por ejemplo, me hacía amigos de las personas que estaban a mi costado porque a veces no tenían visitas. Entonces trataba de hacerles como el seguimiento siendo una paciente también. Entonces creo que eso es algo que humaniza, ¿no? O sea, más allá de la carrera como tal, te humaniza desde el día uno que llegas a la universidad y el docente te pregunta, ¿qué haces aquí o por qué estás aquí? Y escuchas todas las historias de cada una de tus compañeras y luego cuando toca el primer día de intervención, ya sea en una visita o aplicar una ficha, ya sabes que ese es el segundo día que te tienes que humanizar un poco más y así van a ser durante todos los 5 años de carrera. Entonces creo que fue eso, ¿no? Que el trabajo social siempre
va a ir de poco en poco humanizándonos a nosotros y creando este símbolo de empatía, escucha activa también en todo el camino. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Pero a veces no necesariamente pasa, ¿no? Sí. Y creo que puntualmente, ¿no? El que te hayan diagnosticado una enfermedad te permite tener muy a la mano eso, ¿no? En tu caso de manera personal, ¿no? Saber de que yo misma lo vivo, que al yo misma vivirlo puedo entregar a otros, ¿no? Y entonces ahí es donde uno ve ese momento como una oportunidad, ¿no? De entregar algo más, ¿no? Y a partir de eso, que me imagino que fue un quiebre, ¿no? Para ti y también para cómo ves el trabajo social, ¿no? Como ese agente de cambio. ¿Qué sucedió? ¿Formaste una ONG? ¿Empezaste a trabajar con este tipo de población? ¿Qué pasó ahí? Creo que eso fue como al momento de ser diagnosticada primero fue un boom en cabeza. Yo tenía ya una ONG formada en el 2019, pero como que en el 2022, al igual que mi salud, estaban como las dos muy abajo y tomé la batuta de concentrarme en ello, ¿no? De desahogar todo lo que en ese momento uno puede sentir frustración, miedo, porque las primeras veces que me veía un doctor me decía, fácil, lo tuyo es cáncer. Y uno pues se desilusiona de la vida totalmente. Entonces, creo que haber desahogado todo ese miedo en cosas productivas como la organización, haberme colocado en otros espacios también como asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y justo encontrar un espacio como también la obra de Emily Richmond. También construimos una obra llamada Migrantes, que fue una obra que hablaba sobre las discapacidades invisibles. Mi enfermedad está catalogada como una discapacidad invisible y era como, wow, o sea, como que todo va encajando, ¿no? Es como cuando uno arma un rompecabezas y encuentras las piecitas exactas. Entonces, lo sentía así, ¿no? Sentía que todo, de otra manera, toda la tormenta que estaba como apaciguándose, pero había momentos también en los que tenías brotes y otras veces se activa la tormenta y va en ese camino, ¿no? Y así es la vida realmente, ¿no? O sea, sí, esa es la vida. Uno a veces está bien. Obviamente las personas que tienen algún tipo de enfermedad como la que tú comentas, con mayor frecuencia de repente pasan por este tipo de situaciones, ¿no? Te robo un minuto para contarte sobre el Decibelio 85, la casa productora donde producimos mi podcast Abriendo Posibilidades. Decibelio 85 es una de las más grandes productoras de podcast de Latinoamérica. Se especializan en producir contenido relacionado a recursos humanos, clima o cultura organizacional, así como procesos de capacitación y entrenamiento para nuestros colaboradores. Si quieres desarrollar un canal innovador en tu empresa o consolidar tu perfil profesional, Decibelio 85 es tu aliado ideal. Los encuentras en su web o LinkedIn como decibelio85.la. Ahora sí, volvamos al trabajo social. Sin embargo, tú todavía has seguido trabajando en algunos momentos con esta ONG que creaste. ¿Qué te llevó a crear esta ONG? Porque no cualquiera crea una ONG en el Perú. Sí, es complejo. Éramos 8 chicos, cada uno estaba en su lado y luego nos conocimos en un centro de salud haciendo voluntariado. Y recuerdo mucho que nos quejábamos de que cada cosa que teníamos que hacer, teníamos como que pedirle permiso, y ese permiso se volvía 1 mes, 2 meses. Eran 8 rebeldes. Y nunca, sí, eran muchos rebeldes. Y nunca se lograba. Entonces decíamos, ¿qué tal si lo hacemos nosotros, no? Y lo que hace esta organización, justamente, se llama Sembrando Sueños, es buscar que haya mayor acceso a la salud, a la educación, y pues ahorita también con una perspectiva más comunitaria y de enfoque de igualdad, ¿no? O sea, igualdad de oportunidades para todas y todos. Y hace poco justo logramos ir el sábado a una comunidad, viajamos todos, encontramos bastantes temas de hipertensión, diabetes mellitus, posibles casos también. Y lo que dijimos es que de por sí cuando uno hace un proyecto como que dice, wow, y te quedas con eso, ¿no? Pero a comparación de nosotros, bueno, de los 8 que éramos los fundadores, fuimos 2, y los 2 nos quedamos con esta sensación de hay que hacer algo más. Creo que eso es algo parte siempre de una trabajadora social, porque creemos mucho en la sostenibilidad de las cosas, ¿no? Y de darles herramientas.
En cambio, sentíamos de que al darle esta herramienta ellos van a querer más. Entonces, una de esas herramientas va a ser ahora un programa que se va a llamar Sembrando Bienestar, que es un programa que permite hacer visitas a las personas y poder saber cómo van avanzando, ya que hay muchas brechas, ¿no? En el puesto de salud no es lo mismo ir a un hospital. Entonces, creo que eso es muy necesario también de trabajarlo. Y obviamente sí, en Perú es bien difícil que una persona apueste por una organización sin fines de lucro, porque de por sí es una chamba buscar fondos, trabajar con otros grupos, cada vez cambias de grupos para poder trabajar algo, medir el impacto, hacer investigación, sí. Sí, creo que es un trabajo, un reto. Que es un reto, pero sí, es llevadero cuando lo hacen en conjunto. Y cuéntame un poco, también estuve leyendo algunas publicaciones acerca de Capaz. ¿Qué es Capaz? Cuéntame. Capaz es una asociación, bueno, es una empresa y asociación que trabajamos con la comunidad con discapacidad por medio del arte. Danza, teatro, clown, todo tipo de expresión artística. Y creo que, por ejemplo, ahí logré encontrar mucho mi mundo, ¿no? O sea, adentrarme mucho en el tema de discapacidad, luego haberme sentido parte de la comunidad con discapacidad, creo que es algo bastante fuerte y bueno, ahora estamos con un proyecto internacional con 9 países en los cuales vamos a promover la inclusión laboral de artistas con discapacidad. Entonces, ahorita va a ser como el trabajo primero de cómo trabajar estos temas con educadores y familiares y luego cómo trabajar con las personas con discapacidad para formarlas o crear una red de contactos de artistas que algunas empresas, productoras puedan apostar por ellas. Que creo que es un proyecto de 3 años que es bien interesante, pero un reto tremendo porque cada país es distinto. O sea, lo que nos pasa acá en Perú no va a ser lo mismo que nos ha pasado o hemos conocido en Grecia, ni en Lituania, ni en Chile, ni en España, ¿no? Pero creo que adaptar esas herramientas que estamos conociendo o que ellos van a conocer, porque a veces nosotras ya tenemos esto de conocimiento, es como, ya, nosotros acá en Perú vamos avanzando con ese grupo, pero no es el 100%, ¿no? En cambio, ellos tal vez ni tienen un grupo específico con quien trabajar. Entonces, obviamente siempre van a haber estos desniveles. ¿Así? ¿Y cómo fue que llegaste a Capaz? ¿Llegaste en la medida que, no sé, fuiste diagnosticada o ya sabías antes de ellos? ¿Tú formas parte ahí del comité organizador? ¿Cómo te desarrollas ahí? Yo llegué porque en el 2019, bueno, yo bailo marinera, y en el 2019 lanzaron una convocatoria de bailarines de marinera para un documental con una persona con discapacidad visual. Entonces yo recuerdo mucho de que vi la convocatoria y dije, este es mi momento. Entonces fui... Todavía ahí no estabas diagnosticada. No, digamos. Simplemente tenías lo que había pasado con tu abuelita. Con mi abuela, ajá. Sí. Entonces sí tenía como esta mirada siempre de trabajar el arte, ¿no? Que creo que es un medio de transformación social. Igual en trabajo social siempre se habla sobre el arte como un mecanismo, una estrategia. Entonces fui, me acuerdo, y fue la primera vez que escuché Capaz. Yo dije, qué nombre tan raro, ¿no? O sea, Capaz. A veces le decían capas también, hay gente que dice así. Entonces, recuerdo mucho de que terminó el documental y nos dijeron, la presentación va a ser el 8 de noviembre. El 8 de julio, vengan. Y recuerdo que con mi mamá fuimos, llegamos súper tarde porque era en el LUM y yo iba a San Juan de Lurigancho, claro, el Real Viaje. Y cuando llegamos encontramos a un montón de personas con discapacidad, que es lo que menos uno ve, ¿no? Cuando uno quiere ir a ver una obra de teatro, ves a personas sin discapacidad o neurotípicas, ¿no? Entonces te quedas con esta meollo de qué es lo que está pasando aquí. Este mundo que nunca había conocido, ¿no? ¿Dónde estaban todos? Exacto, en ese momento era así. Entonces empecé a seguirlos en Instagram y en Facebook. Cuando lanzaron el documental en Facebook, me acuerdo que lo compartí, todo mi familia lo compartió, pero de ahí y yo siempre manifestaba que en algún momento me iba a acercar a ellos. Llegó el 2021 y estaba en el 4º año de carrera, 5º año de carrera, y necesitaba prácticas. Y no había ninguna organización que pues nos pueda dar el pase, ¿no? Porque era virtual. Entonces recuerdo que le escribí a Débora, quien es la fundadora y directora de Capaz, y me dijo, mira, te voy a evaluar, pero no sé para qué me ayudarías, porque todos ahí son comunicadores,
gestores culturales, o sea, no había trabajo social ni un área para trabajo social. Entonces yo le dije, mira, yo puedo hacer investigación, puedo desarrollar sistematizaciones, como que traté de venderme para que me acepten. Y bueno, desde el 2021 hasta ahora creo que se ha ido trabajando bastante bien durante ese tiempo. Hemos desarrollado los proyectos que antes no se tenían escritos. También eso es algo que pasa mucho en las asociaciones, ¿no? De que no se tiene escrito varias cosas. No se documenta. Exacto. Y esto hace que tal vez en algún momento digan, ¿y cómo nos fue en ese momento? ¿No? Entonces, creo que ese aporte ha sido algo bastante importante y necesario, no solamente para esa asociación, sino también para el impacto y cómo luego se hacen ver ellos, ¿no? Entonces también empezamos a sacar artículos, empezamos a sacar videos más informativos, posts más informativos que les permitan a la comunidad también como acercarse a este mundo de discapacidad y al debate, ¿no? Que hay 24/7 sobre educación inclusiva, educación especial, artes inclusivas o artes. Entonces, es eso. Que son temas que hacen falta realmente ponerlos sobre la mesa y seguir compartiendo. Lo que me llama la atención es que esta persona, digamos, te diga, la verdad es que no sé en qué me podrías ayudar, teniendo, digamos, tanto valor la carrera para dar ese aporte, ¿no? Pero entiendo también que muchas veces parte desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, tener que ser embajadora, digamos tú, de la carrera de trabajo social para enseñar a otros cómo realmente puede traer valor, ¿no? A una organización como Capaz. Y veo que te sientes bien con lo que has podido entregar a esta organización. Sí, o sea, es súper chévere porque, por ejemplo, ahorita soy parte de este proyecto de Inclusivet y es como complejo porque, o sea, no es complejo. La primera vez que llegué a Grecia éramos 8 trabajadoras sociales y todas como, ¡ay, qué chévere que trabajes acá! Pero luego nos dimos cuenta de que había muchos vacíos en nuestras propias organizaciones, ¿no? En Capaz, en Hogar de Cristo, en otros espacios, y decíamos, ahora, ¿cómo podemos mezclarnos, no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que con Croacia hicimos un intercambio de saberes con Perú y Croacia. Y las chicas, por ejemplo, ahí que son estudiantes, decían que temas de metodologías ágiles, investigación cualitativa, no tenían, como que todo era más cuántico. En Croacia, las estudiantes de trabajo social también, no te creo, Sí. Qué excelente que has tenido oportunidad de conversar con colegas de países más lejanos, ¿no? Sí, eso fue algo, o sea, nosotros cuando llegamos, yo dije, bueno, debe ser como varios gestores culturales o administradores, ¿no? Claro. Pero luego cuando nos presentamos era, hola, soy Xiomara, soy trabajadora social, y luego decía, hola, soy Ana Paula, soy trabajadora social, y tú decías, hola, soy Jorge y soy trabajador social. Yo, ok, ¿ese es un reencuentro de trabajo social iberoamericano o qué pasó? Pero sí. Interesante también porque, claro, la cultura es diferente, ¿no? En cada país es diferente, entonces desde ahí, si bien es cierto, nos dan, digamos, las pautas, tenemos los mismos autores que compartimos, pero igual una cosa es el trabajo social en América Latina y otra cosa puede ser el trabajo social en Europa, digamos, ¿no? Entonces, en realidad es una interesante experiencia también de intercambio, ¿no? Que has podido tener. Bien, y bueno, estabas contando un poco respecto al arte, ¿no? Y yo creo que también, aparte de trabajar con personas con discapacidad, que veo que por ahí ese es el tema, uno de los temas que te gusta desde el lado del trabajo social, también veo que te gusta el lado del arte, ¿no? Y desde ahí quería preguntarte respecto a esta obra, que yo no la pude ver y que por ahí también te contacté porque decía, ¿cómo hacemos para volverla a recrear? Porque en verdad me interesaría mucho volverla a recrear, pero bueno, tú estás aquí como para contarme un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? De poner esa obra en funcionamiento aquí en Perú de esta representante, digamos, que tenemos del trabajo social como Mary Richmond. Sí, fue toda una locura tremenda porque recrear una obra desde una vida que tenemos muy poca información en internet era complejo. Tuvimos que, me acuerdo mucho de que el guión fue trabajado por Paul Ceballos y recuerdo mucho de que ellos tenían como esta imagen de quién es Mary Richmond y quién era realmente Mary Richmond. Pero ellos, ¿cómo así tenían esta imagen? Porque tú preguntas ahorita en la calle quién es Mary Richmond y nadie sabe. ¿Quién es Mary Richmond realmente? Bueno, Mary Richmond es una trabajadora social que empezó siendo una persona no letrada, porque era mucho de educarse en casa, de los libros que tenía, leérselos todos por completo.
empezó a trabajar en la mano obrera, por así decirlo, buscándoselas también, ¿no? Y me acuerdo mucho que parte de esa historia, cuando trabajábamos, las propuestas de cómo podría ser el personaje y ahora cómo comparamos este personaje con el trabajador social en la vida, en la vida real, actual, en la ¿no? actual, en la realidad. Es un contraste que no está tan lejos de lo que era Mary Richmond. Entonces, Luciano Castro, quien fue que partió con la idea, es trabajador social, Ok. pero toda su vida se ha dedicado a la animación sociocultural, ¿no? A trabajar estos temas en la Universidad de Garcilaso, en la Villarreal. Entonces, cuando él lanza esta convocatoria de Mary Richmond, tú y nosotros, yo dije, ¿qué es esto? O sea, porque Mary Richmond es la misma Mary Richmond que yo conozco. Entonces, yo no conocía a Luciano, lo conocí por medio de esta publicación, y me acuerdo que le escribí y dije, oh, una consulta, ¿cómo es el tema de Mary Richmond? Si hay una forma de cómo yo apoyarles. Y me dijo, ahorita estamos buscando una protagonista. Entonces, yo empecé a compartirles la información a mis amigos, que son actores, porque yo ya estaba en el proceso de inmigrantes. Entonces me decían, chío, qué chévere, pero ¿quién es Mary Richmond? Y yo les mandaba la biografía que obviamente uno tiene, ¿no? Ahí como en Wikipedia, etc. Pero no era esa biografía, sino ellos tenían una biografía mucho más cercana del libro de Mary Richmond, que es ya se me fue, el caso, método de caso. Y ahí hay una parte donde ellos hablan ahí directamente de su vida, de Mary Richmond, a comparación de lo que tenemos en Wikipedia. Incluso cuando uno busca, tiene dos imágenes. Sí, hay dos imágenes diferentes. Exacto. Totalmente, sí. Una vez lo leí y decía, estaba equivocada todo el tiempo, creo. Sí, todos nos dimos cuenta, por ejemplo, en la obra, cuando venían, decían, porque a veces habían trabajadoras sociales, por ejemplo, de CELAT, que son mucho más mayores, casi la promoción de Marta Kuhl, claro, por ahí, sí. Y ellas nos decían que toda su vida tenían la imagen de la Mary Richmond equivocada. Y entonces, pero fue bastante innovador para ellas poder recrear a un personaje tan emblemático para nuestra carrera y traerla a las tablas, por así decirlo, pero recreando y comparando un poco, por ejemplo, también cómo Mary Richmond trabajó ese tema, no exactamente llamándolo feminismo, pero sí cómo mostraba esas desigualdades que tenía porque eras hombre a ser mujer. Que en ese tiempo me imagino que era pues muchísimo más fuerte, ¿no? Sí, ella tenía bastante experiencia. Yo ya me sabía como todas las letras porque había estado en los ensayos y había letras que marcaban, ¿no? Como por ejemplo, pero si yo tengo mucha más experiencia que Juanito Pérez, ¿por qué lo contratas a él? Y decía, es que tú eres mujer. Y entonces habían grupos que han venido de cursos, por ejemplo, el curso de perspectiva de género, vino el grupo de San Marcos y se quedó como con esa frase, ¿no? Y fue algo que se debatió después porque decían hasta ahorita como que aún continúa esto, claro. Ya en poca medida, obviamente, pero si no se pone a comparar luego la carrera de trabajo social, antes, por ejemplo, eran puros varones y una Mary Richmond. Ah, sí. Y después cuando hacen una comparación de las fotos en el camino, se dan cuenta de que, trabajo social es la carrera para mujeres. ¿Y por qué crees que se dio eso? Creo que depende mucho de la perspectiva, ¿no? Del cambio de gobierno que había, porque cuando hubo ese cambio de gobierno en ese año, que ya ni me acuerdo muy bien, era de que decían de que habían carreras que eran más productivas que otras. Ah, ok. Y entonces, que debe haber sido relacionado a la revolución industrial, ¿no? Sí, exactamente. Casi todo el camino del trabajo de Mary Richmond o su vida se desarrolla dentro del ámbito de la revolución industrial. Interesante. Y bueno, ya cómo fue la participación en sí y ver este personaje recreado, me imagino, y hasta de imaginarme siento cierta emoción, ¿no? Entonces tú ahí, imagínate. Sí, verlo recreado creo que fue algo muy simbólico para todas las trabajadoras sociales que son muy soñadoras, muy como apasionadas con su carrera, con lo que quieren aportar en la vida. Pero al ver estas brechas era como, ¿por qué todo le chanca, no? Mary Richmond. Incluso mucho se hablaba de la orientación sexual que tenía Mary Richmond. Se hablaba también del apoyo que tenía, si bien es cierto no tenía el apoyo de sus padres directamente, porque era huérfana, pero tenía el apoyo de su abuela.
Entonces, este apoyo que a veces uno lo ve representado también en los padres, en los padres, en los abuelos o hasta en los hermanos, hacía de que uno pues también como que sintiera el papel, ¿no? También habían momentos donde Mary Richmond se incursionó en la política. Entonces, por ejemplo, habían compañeros que habían ido y también son parte de a veces algún tema un poco más político y decían, eso es algo que nos pasa, ¿no? Como trabajadores sociales que queremos ser agentes, pero luego por un tema más político nos tenemos que dar 3 pasos atrás. Entonces, creo que ver reflejado eso comparado con lo que se vive era bastante fuerte en el sentido de mensaje que también trascendía, ¿no? En ellos que era como, a pesar de que la tormenta pueda estar muy activa, va a haber una esperanza. También, por ejemplo, algo que creo que me inspiró a mí como en el tema del vestuario, porque Luciano no tenía idea de qué ponerle en el vestuario, porque las fotos siempre eran de acá para arriba. Entonces yo le decía, yo la veo siempre como con falda larga, pero no sé. Entonces estábamos en esa duda. Me acuerdo que con Gaby Linares, quien es la que protagoniza Mary Richmond, me decía que era, después de 30 años ella estaba actuando. Entonces como que se sentía como que en una tarea muy fuerte, claro, porque pues es representar a alguien que para el trabajo social es alguien muy emblemático. Entonces recuerdo mucho que con ella jugábamos con las telas, me decía, este saco me queda mejor, y luego tratábamos de ver videos de la Revolución Industrial, músicas de la Revolución Industrial, que estaban como muy relacionadas a cómo podíamos también ir jugando esto con el público, ¿no? Porque tal vez el público tiene una idea de la Revolución Industrial, pero en guerras nada más, ¿no? O en cambios muy bruscos, pero realmente no tenemos como el consolidado de por persona cómo ha ido marcando. Entonces creo que ese juego nos ayudó mucho también a verlo desde esta mirada de que a pesar del tiempo siempre van a haber como estos pequeños meollitos de esperanza, de querer hacer más cosas y de que es posible siempre y cuando también trabajes en colectivo, ¿no? Entonces creo que eso es un mensaje que tenía Mary como para todo. Y nada, haber sido sola productora fue un dolor de cabeza porque tenías que correr con todo, con el vestuario, con las entradas, tenías que ver cómo vender esa función a empresas, a grupos también. Me acuerdo que estábamos a una semana del estreno y estábamos como en líneas rojas y no sé cómo fue como que empezar a bombardearlo por redes. Es que fue en pandemia, ¿no? ¿O no? Ya fue en el 2022, o sea, okay, ya saliendo de la pandemia, pero era un proyecto muy ambicionado porque teníamos también a actores como Ricardo Comi, Teresa Cabrera, se me olvida siempre el nombre de uno. Aide, que es Sí, me suena Aide. Sí. Tengo su carita. Ajá, yo también lo tengo acá, pero se me va el apellido. Entonces, y bueno, tratábamos de por una u otra manera venderlo también a las escuelas de trabajo social. Vinieron escuelas de Alayets, que son de Colombia, y recuerdo mucho que decían, hay que llevarnos la obra para todos los países, ¿no? Para todas las regiones. Pero hacer un elenco un poco más grande se nos veía bien difícil para nosotros como producción, como escritores, ¿no? Paul Ceballos o Luciano, que era el director general, me decía, está bien soñar, pero no nos pasemos de Mary Richmond. Y pues por ahí también iba, ¿no? Como esta mirada de, bueno, ya, hay que tenerla al menos grabada. No, y lo que tú hace un rato, antes de entrar a ese punto de hacia dónde pudieron ir con la obra, tú decías algo respecto al representar, ¿no? A este personaje, ¿no? De cómo la gente se sentía en ese momento. Yo creo que las obras de teatro tienen mucho eso, ¿no? Que te permiten vivir esa emoción, ¿no? Adentrarte en ese personaje y darte cuenta que las luchas son las mismas, ¿no? Han pasado los años, digamos, pero tenemos las mismas luchas, ¿no? Y tenemos también victorias, pero también seguimos teniendo algunas derrotas, ¿no? Entonces seguimos en ese camino y desde ahí como que tenemos trabajo social todavía, ¿no? Para rato, ¿no? Entonces, qué interesante ponerte enfrente a esa obra, ver personificado a esa persona que para nosotros representa mucho y finalmente cuestionarte también,
¿no? Cuestionarte sobre lo que tú estás haciendo ahorita, sobre tu lucha, sobre cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y sé que pudieron viajar, no de repente de manera internacional, que ahorita me estás diciendo que tuvieron algunas propuestas, yo sí me hubiese ido por eso, pero pudieron viajar al interior del Perú. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Sí, tuvimos que tomar una decisión solamente de que vayan 3 o 4 personas. El elenco de por sí eran de 7 personas, sin contar a director, productores y escritor. Entonces lo que se hizo fue aminar todo a 3 personajes, que fue todo un caos porque habían como escenas que teníamos que cortar. No era la misma obra que habíamos montado para Lima, pero el mensaje siguió siendo el mismo, ¿no? Y cómo también fue recibida en otras regiones era como, sí es, ¿no? O sea, yo soy Samir Richmond. ¿A dónde fueron? ¿A qué Lambayeque, Ica y Trujillo. Ah, ok. En Ica también tenemos trabajo social. No tenemos trabajo social, pero fue propuesto para una universidad, que es la Universidad Nacional de Callao, creo. Okay. Que estaba dirigida a su auditorio, pero pues las personas podían bajar ahí. Ah, mira, interesante. Entonces, bueno, me imagino que participaron muchas escuelas de trabajo social. Sí, yo en Ok, y también muchas colegas, ¿no? Que por ahí a mí me pasaron, recuerdo el afiche, pero me parece que era pandemia, entonces por ahí ya no pude ir. Pero en verdad me parece un proyectazo, o sea, un gran proyecto. Me encantaría que vuelva en algún momento, por ahí ya hemos conversado, pero vamos, que sí, de ahí ya después me presentas a Luciano y vemos qué se puede hacer, pero en verdad me parece un proyecto súper interesante, y sobre todo en este camino de dar a conocer la carrera de trabajo social que puede tener tanto impacto, ¿no? En todo tipo de organizaciones. Y regresando un poco ya al tema del trabajo con personas, el trabajo con las personas con discapacidad. Tú actualmente trabajas en una empresa, sé que estás también apoyando, digamos, en sembrando sueños, sé que estás en Capaz, pero también te estás desarrollando, digamos, profesionalmente en otro tipo de organizaciones, digamos. ¿Cómo te has sentido en estas organizaciones, ¿no? ¿Sientes que hay espacio para personas con discapacidad? ¿Qué necesitamos trabajar desde ahí? Por ahí tenemos algunas oportunidades como trabajadoras sociales en empresas, ¿no? Ah, claro. En este caso, por ejemplo, algo que me acuerdo que hace tiempo publiqué era sobre cómo es el proceso para una persona, en mi caso, con una enfermedad rara, proceso de selección, ¿no? O sea, yo dejé de trabajar en el 2023, trabajaba full freelance, entonces en diciembre terminó uno de los contratos que tenía como el más pesado y empecé a buscar trabajo desde diciembre, enero, febrero y en marzo recién consigo. Entonces era como 3 meses en los cuales iba, yo por la misma enfermedad de artrosis y de las hemorragias que tengo, no puedo usar muchos tacos porque me duele los pies y la columna y se hace un dolor general. Y luego tengo mi brote de dolor crónico. Entonces, disculpas. Entonces, por ello mismo es que a veces uno, o sea, en mi caso, pues trato de ir con zapatillas, sé que está mal, pero, o con zapatos cerrados, ¿no? Y había mucho de que llegabas y te encontrabas con otras de tus colegas y todas estaban súper vestiditas, súper nice, ¿no? Y entonces como, hola. Y creo que también cómo es el trato, ¿no? En el proceso de selección. Cuando yo estuve en una empresa, que fue en el 2021, me encontraba mucho de las barreras de, por ejemplo, de subir. La empresa estaba en el 3er piso y mi oficina, o sea, la empresa tenía 3 pisos y mi oficina estaba en el último piso. Entonces subir las escaleras para mí era todo un lío. Entonces era como, ok, vamos, respiramos, parábamos, volvíamos a subir. Y a veces había miradas como de procesos de selección o del equipo de recursos humanos que te decían, ay, otra vez está floja, ¿no? O cuando uno pedía permiso para ir a citas médicas, también, ¿no? Como que otra vez otro permiso. Entonces, creo que a veces buscar estos espacios que sean más abiertos con las personas con algún tipo de enfermedad rara, crónica o discapacidad,
va a ser un poco más sencillo de encontrar siempre y cuando haya una capacitación a la cabeza. Porque de nada nos sirve capacitar a todo el personal obrero o la mano de obra o recursos humanos si que el gerente tenga en mente que también existen, ¿no? Este tipo de personas. A veces tienen conocimiento. La última entrevista que tuve en una empresa era para un banco, me acuerdo. Y me tocó la entrevista con un gerente. Ya era mi última entrevista porque yo había pasado todo menos el examen médico. Me habían observado porque, bueno, tengo hipotiroidismo. Entonces me habían observado ello y me había salido como en observación. Pero la de recursos humanos me dijo, tranquila, por acá también hay varias con tiroides. Y yo decía, ok, tranquila. Porque hasta ese entonces no tenía diagnóstico de von Willebrand. Entonces cuando yo llego con el gerente, me mira, me pisa cabeza y me dice, mira, la verdad, te voy a ser bien franco. No tenemos trato a personas con discapacidad. Yo no sé cómo se trata eso. Tú vas a venir a trabajar de 8 a 6. Y si tienes que pedir un permiso, se te descuenta. Entonces uno se queda como frío, ¿no? Creo que si uno capaz tiene un programa, por ejemplo, de Pickersync, que sacó ahora último con Pedidos Ya, que es un programa que nos permite capacitar a personas con discapacidad, al personal de mano de obra, pero también a directivos. Y este programa, bueno, el diagnóstico al principio que se hizo, era como más de saber qué tienen para ofrecer a las personas con discapacidad, qué puestos pueden ser también, cómo adaptar esos puestos a las personas, a perfiles con algún tipo de discapacidad. Porque a veces ellos dicen, no, tiene que ser siempre administrativo o online, pero no es lo mismo trabajar en remoto a trabajar en una oficina con compañeros, ¿no? Entonces, y a veces algunas empresas hacen por este tema de SUNASIL, así, ¿no? Como por la ley, ¿no? Claro, por la ley de 2993 tratan de tratar de cubrir este perfil, pero usar el puesto, ¿no? Pero no tienen las herramientas, las adaptaciones para la comunidad con discapacidad. Entonces, ese es otro tema bastante fuerte, ¿no? Que a veces uno no sabe cómo hacer. Me acuerdo mucho que cuando me contrataron ahora en San Martín, por ejemplo, me habían observado por eso, por el tema de mi enfermedad. Ya para eso ya tenía el diagnóstico. Y mi jefa me pidió, antes de que ingresara, me pidió un documento donde tenga todo mi historial clínico y que mi enfermedad diga que esté controlada. Lo cual a un inicio me pareció algo raro porque nunca nadie me había pedido esto, pero yo dije, bueno, hacer el último intento, ya si no ingreso acá, voy a tener que negociar freelance este año. Y mi mamá me dijo, mándalo nomás. Lo mandamos y me acuerdo que cuando ya después de ingresar como a los 3 meses, el primer día de trabajo tenía que pedir permiso para tener una cita. Entonces yo decía, qué vergüenza, porque pues uno llega como a trabajar, ¿no? Pero al menos he sentido que el espacio es como muy te entendemos, porque también tenemos otras personas con diferentes enfermedades, ¿no? Y es como, wow, o sea, realmente uno se siente en casa. Entonces, yo siempre he mencionado ello, creo, más que todo en LinkedIn, porque hablaba mucho sobre el tema de cómo humanizar a los recursos humanos. Y yo sé que a veces los recursos humanos pueden decir, no, pero es que no es lo mismo ver tu CV que ver 50 CVs, ¿no? Pero al menos como que tener en cuenta de que obviamente no es que queramos ocultar nuestra discapacidad, enfermedad, etcétera, sino que, por ejemplo, también es que a veces cuando uno lo coloca, al inicio ya eres rechazado. Entonces, cuando obviamente uno está en ese proceso de entrevistas y de casualidad te dicen, ¿tienes problemas con las alturas? ¿O tienes problemas para, no sé, estar parado 6 horas al día? Y obviamente uno tiene que, yo, por ejemplo, soy muy sincera y le digo, sí, no, o sea, tengo artrosis, no puedo. Ya te miran como, disculpa, de verdad, no puedo. Y bueno, ya, o sea, como que ver ese punto es tratar de trabajarlo en base, ¿no? O sea, en base a capacitaciones, en base a una formación también que es necesaria también en los puestos o en los perfiles, en las currículas también de los universitarias, ¿no? Porque eso es algo que la única carrera, bueno, la única escuela de trabajo social que tiene formación en discapacidad es en San Marcos, y es un electivo. Y es muy triste, ¿no? Porque hay muchas colegas que pues
llegan a trabajar con personas con discapacidad y no saben también cómo referirse con ellas, en qué le pueden decir. ¿Qué herramientas, no, tienes? Y no solamente para trabajar con ellas, sino para lograr este proceso de inclusión en las empresas, donde te enfrentas, por ejemplo, con gerentes como el que tú te enfrentaste, ¿no? ¿Cómo ayudas a esos gerentes a romper un poco esos sesgos? Porque en realidad es un sesgo que está muy metido en las empresas, ¿no? Y por diferentes situaciones, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que lo que tú comentas me hace ver una gran posibilidad también para los trabajadores sociales desde ahí, ¿no? Y esto de que sea solo un curso electivo sí limita, pero también habría que ver, ¿no? Qué otros países de repente están más avanzados en esto, ¿no? En donde podemos ver realmente una verdadera inclusión, ¿no? No sé si has tenido la posibilidad de explorar en otros países cómo se trabaja esto, si en otras carreras de trabajo social existe realmente un curso o cursos complementarios. Sí, en Croacia, por ejemplo, que tuve la oportunidad de conocer a Britinha, que es docente y trabajadora social, que es parte del proyecto Inclusive, me decía mucho de que, si bien es cierto, la inclusión laboral es un reto a nivel mundial, ella sentía que en Croacia, por ejemplo, el haber trabajado con educadoras, eh, trabajadoras sociales y administradores, porque ellos tienen un curso que se llama Responsabilidad Social, que es un curso que también en nuestro país hace falta mucho. Y en este curso lo que hacían era hacer visitas, ¿no? A albergues, bueno, en este caso tenían también casas, hogares de personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, hacía de que de por sí el enfoque sea un poco más humanizado para todo tipo de personas, ¿no? Y me decía que lo mismo debería replicarse en otras carreras y, ¿por qué no en otros países, no? A comparación de lo que tenía en España, por ejemplo, tenía dos colegas que estaban ahí y una de ellas también era educadora y me decía que si bien es cierto se quiere hablar sobre la inclusión o sobre la discapacidad desde colegios, era bastante complejo hacerlo porque a veces los papás te decían, pero mi hijo no tiene discapacidad, entonces háblenlo con los papás o con los no se niños. no se invisibiliza, ¿no? Ajá. Se invisibiliza un poco esa discapacidad por temor, por miedo. Bueno, eso también yo lo he conocido aquí en Perú. Yo tenía una amiga de no es trabajadora social, pero ella tenía un hermano con discapacidad y ella me decía que hacían, no sé, en Navidad de repente este tipo de chocolatadas y de pronto salían un montón de personas con discapacidad que desconocían, ¿no? Y era que la misma familia de repente los escondía o no les permitía participar, pero también es por falta de educación en el sentido de es que no va a disfrutar la actividad, es que él no puede, él no sabe. Entonces, en realidad, yo creo que hay un espacio súper grande para un trabajador social de ahondar más en este ámbito, ¿no? Tanto a nivel de las empresas, como bien tú lo has dicho, en las corporaciones, como también a nivel de las familias, ¿no? Trabajar en conjunto con la familia para saber que de repente puede tener algunas limitaciones, pero no es determinante, digamos, para que puedas cumplir algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tú nos cuentas hoy día, por ejemplo, de estas asociaciones o esto que te acercó a esta obra especial para ciegos, de Modelando Marinera, uno dice, wow, son mundos desconocidos que de repente necesitamos darle mayor visibilidad y creo totalmente y hago un llamado en realidad también a todas las personas profesionales en trabajo social que puedan realmente adentrarse en este ámbito, ¿no? Que por lo que tú nos comentas, ya como usuaria, digamos, que también lo has sentido, las empresas actualmente no están preparadas, ¿no? Y en realidad es una pena porque existe una ley, pero en realidad sabemos que como empresa no solamente debemos cubrir la ley, sino debemos ir un poco más allá también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos entregando como organización, ¿no? Entonces, desde ahí también... Eh, ¿qué nos tenemos nosotros mismos que responder, ¿no? Como tú bien dijiste, tenemos realmente el lugar adaptado como para recibir personas con discapacidad, ¿no? Estamos dispuestos realmente a que las personas nos puedan pedir algunos permisos, ¿no? O sea, ¿qué tanto está dispuesta la empresa a eso, pero sabiendo que con eso en realidad puede tener también mejores resultados a nivel de responsabilidad social, ¿no? Entonces es muy interesante lo que tú también nos traes y
Y no sé si tú has explorado más adelante, digamos, que ese sea tu campo de acción. ¿Cómo te ves tú más adelante, Xiomara? Sí, bueno, yo creo que desde que empecé a trabajar con Capaz era muy vinculado a eso, ¿no? Usualmente cuando piensan en discapacidad y trabajo social dicen, chido, eso es algo bonito porque creo que tienes como ya una esencia marcada, ¿no? En San Marcos he escrito investigaciones sobre discapacidad, arte, he presentado ponencias también muy relacionadas a ello y creo que esa es la mirada a la cual uno le apuesta, ¿no? De por sí, sí, toda mi vida quería como trabajar en un espacio más comunitario, más como con diferentes poblaciones. eh, y ahora al verlo como un poco más cercano, pues lo mismo que presento, es un mundo un poco más amplio y un poco ambiguo también a veces porque uno dice, ¿no? Es necesario empoderar también a las personas y a las familias. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en el MIDIS, en un programa Contigo, que era justamente para personas con discapacidad severa, y trabajamos mucho de la mano del empoderamiento de las familias, ¿no? Pero sobre todo también a cómo ahorrar, que a veces uno recibe una pensión y dicen, los $200 para toda la canasta familiar, y no ponemos como en prioridad cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, tener esa como comparativa de trabajo es como algo bastante chévere para mí, como alinearlo. Sí me veo sigo pensando que puedo ser como una activista dentro de Sembrando Sueños, bueno, soy parte de la presidencia actualmente, y entonces creo que estos proyectos o programas pueden ir escalando un poco más para poder ir logrando, ¿no? Y abarcando un poco más a otras poblaciones como peruanos, migrantes, y dentro de ellos con diferentes tipos de características, ¿no? Afrodescendiente, la comunidad LGTBIQ+, discapacidad. Y bueno, de por sí siempre va de la mano con la comunidad con discapacidad, ¿no? Que es trabajar el tema del arte, es trabajar el tema también investigador, porque todavía no termino la tesis. Entonces, va por ahí también mi mirada. Excelente, qué interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy, Xiomara. Y creo que hay que mirar también que las empresas podrían estar súper abiertas a esto, no solo que a veces no saben cómo, ¿no? No saben cómo o no encuentran a la persona correcta para esto, ¿no? Y desde ahí me gustaría sí hacer una invitación, ¿no? A los profesionales en trabajo social que están en las empresas y que de repente sus mismas empresas todavía no pueden darle esta mirada, ¿no? Pero sin embargo ya se están trabajando algunos temas de diversidad, de inclusión, entonces cómo, nos apalancamos un poco de esta mirada que se está dando en la empresa para justamente poder trabajar este tipo de temas, pero que obviamente van a demandar que uno se pueda preparar para eso, ¿no? Porque no es sencillo y creo que desde ahí tu aporte hacia la investigación es súper valorado y necesario para aquellos trabajadores sociales que de repente quieren ir por ese ámbito. Te agradezco por este espacio, Xiomara, por tu visita y nada, vamos a seguir seguro en contacto y conversando. Muchísimas gracias. Gracias. Si te quedas con algo de esta conversación o quieres inspirar conmigo a más personas sobre el trabajo social, comparte este episodio y no te olvides de suscribirte en YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Producido por Decibelio 85.